de nuevo. Hoy vamos a continuar con la predicación del Evangelio y hace ya algunas semanas estuve viendo un reportaje que trataba sobre la vida de Gloria Gaynor y me imagino que algunos de vosotros conoceréis a Gloria Gaynor o creo que alguno de vosotros como mínimo habrá cantado alguna de sus canciones en alguna boda. La de I Will Survive, por ejemplo. Es una de las cantantes más famosas de todo el mundo, sobre todo del siglo XX. Pero una de las cosas que me llamó más la atención, porque estuvo hablando sobre toda su vida entera, fue cómo empezó de niña teniendo la pérdida de su madre, y fue una de las cosas que más le marcó en su vida, aparte de recibir abusos. Y esa mujer estuvo luchando durante mucho tiempo por la voluntad de ser una de las mejores cantantes que había en ese momento, y lo logró. Lo logró y también, sí, y es cierto que tuvo también mucho trabajo. Una de las cosas que también esta mujer destacaba es que tenía a su lado un marido que solo bebía de sus éxitos y de su dinero. Lo cierto, y como pasa siempre, la fama desaparece, todo queda en el olvido, se divorcia de su marido y justamente en ese momento en el cual esta persona tiene una crisis personal grave es cuando se da cuenta de que quiere volver a tener de nuevo a Dios en su vida. Quería ver la mano de Dios actuando en su vida. Y lo cierto es que dio un cambio, decidió dar un cambio a su vida y pasó por muchos problemas. Cuenta ese reportaje que fue operada de la espalda y se la tuvieron que partir por 2 sitios y también el problema de sus rodillas. Pero lo cierto es que ella dio un cambio de 180 grados en su vida y dedicó que sus letras hablaran de Dios. Y así lo hizo. Ella comenzó a ver a Dios en su vida y eso se manifestó a través de sus letras y sus canciones, llegando a ganar un Grammy en música cristiana. Y esta mujer, a sus 87 años, está, creo yo, que plena y satisfecha, a pesar de todas las cosas que ella había vivido, porque Dios estaba en el centro de su vida. Y una de las cosas que me llamó la atención y que pude destacar de ese reportaje que vi de Gloria Gaynor es que nunca es tarde para buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Si realmente nos hemos dejado a Dios aparcado en el camino, nunca es tarde para volver otra vez a ese camino que estábamos junto a Él. Porque Dios se encuentra justamente en el sitio donde los dejamos, porque Él no se encuentra escondido y porque Él es merecedor de ser lo buscado. Todos nosotros buscamos un referente en nuestras vidas que nos haga sentirnos plenos, que nuestra vida se sienta llena de sentido y caminando hacia un objetivo. Pero lo cierto es que si lo estamos buscando en este mundo, lo que nos daremos cuenta es que no nos da respuesta como mínimo plena a esa necesidad que todos tenemos. Nosotros también como creyentes nos hemos podido pasar momentos en el que hemos conocido a Cristo, que hemos seguido su camino lleno de esperanza y de promesas. Hemos visto la mano poderosa de Dios, pero hemos visto también cómo esas palabras son ciertas también en nuestra vida, pero hemos dejado de darle importancia. Quizás también hemos dejado de darle importancia a la maldad que está en nuestras vidas, y eso al fin y al cabo después lo que ha permitido es que nuestra espiritualidad se pudra, que se separe de Dios. Y quizás porque el mundo tampoco ve tan mal las cosas que se hacen, o porque quizás hemos dejado de luchar o estamos cansados, pero cuando nos encontramos en esa crisis, en el fondo de ese pozo que tenemos en nuestra vida, anhelamos volver otra vez a vivir aquella plenitud de antes, aunque algunas veces no sabemos qué pasos dar. El concepto de gloria, buscando esa gloria, que es como he titulado esta predicación, buscando la gloria de Dios, en Éxodo 33, nos lleva a varias ideas. Una de ellas es la majestad de Dios,
la presencia de Dios, su importancia y el peso que tiene no solo en nosotros, sino también en el resto de la humanidad. Todos en el fondo estábamos buscando eso para nuestra vida, ves justamente esa presencia, esa mano de Dios en cada uno, en nuestras vidas. Queremos ver a que nuestro Dios sea vital para nosotros, que sea importante, y deseamos observar que su mano fuerte actúa en nuestras vidas, sabiendo la gravedad que supone el separarnos de Él. Y para dar respuesta a nuestras inquietudes, nos vamos a dirigir al libro, como he dicho, de Éxodo, en el capítulo 33, en el cual Moisés estaba guiando al pueblo de Dios a través del desierto, justamente en dirección a esa tierra prometida. Este pueblo, desde que Moisés se mostró como líder, no ha parado de ver la mano poderosa de Dios en sus vidas. Han salido de Egipto durante muchos años de esclavitud, han sido librados de la muerte del faraón al atravesar el mar, y cada día Dios mostraba su provisión con su pueblo. Pero también las quejas no han dejado de cesar sobre todos los inconvenientes que surgían, la nube, el fuego que los guiaba, pero no dejaron el pecado de lado y al final son arrastrados a la idolatría. En ese capítulo 33 vemos como cuando Moisés va al Sinaí, sube al monte Sinaí y está hablando con Dios, y Dios le está mostrando todas las cosas que Él, como es Él, el pueblo dice, hombre, pues es que no viene Dios, no hay nada, vamos a hacer un becerro y vamos a adorarlo. Y Dios avisa a Moisés. Y la cosa no es que solo Dios castigara a su pueblo por la idolatría y que matara a aquellos que habían idolatrado, sino que Dios avisa a Moisés de que su presencia no va a ir con ellos, porque Él es santo. Y entonces, justamente en este momento y en el diálogo que veremos desde el Éxodo capítulo 33, versos que van del 12 al 17, veremos una conversación, una oración de Moisés con Dios. Y ahí vamos a reflexionar sobre algunos conceptos que tenemos que tener claros si realmente queremos ver esa gloria de Dios, esa presencia de Dios en nuestras vidas. Yo me gustaría hoy leerlo en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leerlo. Éxodo 33, versículos que van del 12 al 17, dice: Un día Moisés dijo al Señor, tú me has estado diciendo, lleva a tu pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos, para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor les respondió, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso, todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Y el Señor contestó a Moisés, ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Y hasta aquí la palabra de Dios. Una de las cosas que tenemos que tener claras, si queremos ver la acción de Dios en nuestra vida, esa gloria, esa mano poderosa con nosotros, es que Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Moisés tiene muy claro cuál era la misión para con el pueblo de Dios, pero no siempre lo hizo de la mejor manera posible. Fijaros por un momento y recordar cuando quiso, por ejemplo, defender de ese yugo que tenía de Egipto con su pueblo, y lo que hizo fue matar a un capataz. O cuando estaba Moisés recibiendo esa misión por parte de Dios y estaba siempre dudando de que él no lo podría hacer solo, y al final le dio la ayuda adecuada para poderlo hacer, que fue él mismo el que permitió también que se hiciera el becerro de oro. Las dudas, las rabias, las indignaciones, impotencias son las que llevaron a este hombre de Dios al pecado en ocasiones. Pero lo cierto es que tenía un cometido. No dio el pecado por vano y supo hablar con Dios en todo momento.
Pero algo que me sorprende de este texto es que dice que lo conoce por su nombre y lo mira con agrado. De verdad que, a pesar de todas las equivocaciones de Moisés, Dios lo conoce por su nombre. Es decir, Dios conoce a su siervo de una manera profunda. Incluso antes de que salgan las ideas de su cabeza y las pueda transmitir por su boca, Dios sabe lo que hay. Pero algo que me llama más también la atención sobre esto es que lo mida con agrado. Dios conocía las intenciones de Moisés. Venía la intención de mediar con su pueblo, de intermediar la relación también que quería tener con su Creador y el también saber cómo iba a llevar a cabo lo que Dios le había dicho. Si nos fijamos en cuanto a nosotros, Dios también nos conoce a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Jeremías 1:5 nos dice: antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía, y antes de que nacieras, ya te había elegido para que fueras un profeta para las naciones. Dios nos conoce cada uno de nosotros por nuestro nombre, y tenía un propósito y tiene un propósito para cada una de nuestras vidas antes de que nosotros naciéramos. Pero además de esto, nos mira con agrado. Cierto es que Dios nos mira en nuestros corazones y sabe nuestras intenciones, y eso la verdad es que es algo precioso para nosotros. Pero también algo importante es que Dios nos mira a través de la sangre de Cristo. Por lo tanto, tenemos una identidad diferente. No somos pecadores sin dirección, sino somos perdonados con un propósito. Y en esta mañana, y en cuanto al deseo de ver la gloria de Dios, debemos de saber que a pesar de nuestro pecado y a pesar de la separación que podamos tener de nuestro Señor por el tiempo o por nuestras acciones, nuestro Señor sigue queriendo tener un propósito para cada una de nuestras vidas. No es demasiado tarde, no importa los pecados de nosotros, porque nuestro Dios nos conoce de una manera profunda, porque nos ama más allá de nuestro entendimiento, porque desea que volvamos a creer en nuestra misión para nuestra vida en este mundo. Para poder ver la mano de Dios actuando en nosotros, debemos de aceptar que tenemos una dirección a la cual dirigirnos. A pesar de las dificultades, a pesar de nuestro pasado, todo eso no importa. Lo cierto es que tener sentido para nuestra vida nos lleva a acercarnos más a Dios, nos va a llevar a confesar delante de Él, nos lleva a conocerle más en profundidad y, por supuesto, nos lleva a que nosotros tengamos una imagen diferente a la que tenemos justamente hoy. Pero no solo es importante que nosotros sepamos que Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas, sino también que debemos de conocer ese propósito, de qué se trata. Qué importante era saber aquello que Dios tenía para nosotros, pero también cómo Dios lo va a hacer. Moisés en el verso 13 nos demuestra algo importante para él. Había promesas y propósitos de parte de Dios. Pensemos por un momento, el de guiar al pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Sabía que era el pueblo de Dios, sabía que era un pueblo grande y que iba a ser próspero, pero tal y como hizo antes de ir delante de Faraón, se pregunta quién iba a ir con él, quién iba a hacer realidad aquello que el Señor le había prometido. En el Éxodo 33:2, Dios ya le había prometido a Moisés que un ángel iría delante de ellos y expulsaría a aquellos que moraban en la tierra prometida. Algo que nos puede llegar a sorprender en cuanto a Moisés es que, a pesar de todo, la gloria que había visto de Dios, con todo su poder, con toda su fortaleza, desde convertir una vara en serpiente, la muerte de los primogénitos de Egipto, todavía tenía dudas de cómo iba a ayudarles a realizar el propósito de Dios que tenía para ellos. Yo creo que las dudas de Moisés estaban basadas al encontrarse un Dios que es santo y que rechaza el pecado de su propio pueblo. No solo vio a un Dios dispuesto a engrandecer a su pueblo, sino que en la medida que lo iba conociendo se dio cuenta de que no se podía presentarse uno delante de Dios de cualquier manera. Eso empezó desde que Dios tuvo contacto con Moisés en la zarza ardiendo. Quítate las sandalias porque la tierra que estás tocando es santa. Continuó con las plagas y llegó incluso hasta el monte Sinaí,
cuando Dios castiga a aquellos que estaban cometiendo idolatría. Y creo que lo importante de estas dudas en cuanto al propósito en la vida de Moisés, y algo que es vital para aquellos que queremos saber cómo Dios va a actuar en nuestras vidas, es que debemos de acercarnos a Dios. Si algo caracterizó a Moisés es que fue amigo de Dios, trataba con él cara a cara, se mostró tal y como era. Jamás le ocultó absolutamente nada, porque lo conocía, porque deseaba conocer y después actuaría en consecuencia a lo que Dios le decía. Nuestro Dios tiene un propósito para nuestras vidas, a pesar de nuestro pasado. No olvidemos algo: si queremos ver la mano de Dios, la gloria del Señor en nuestras vidas, no solo es bueno saber nuestra misión, sino también el anhelo de conocer la manera de ser de nuestro Señor y aquello que tiene para cada uno de nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues es necesario acudir a Dios también en oración. Debemos de hacerlo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. También debemos de conocer a Dios a través de su palabra, a través de la lectura. Pero también lo importante es que llegaremos a conocer a nuestro Dios en la medida en que nuestros valores, los valores del reino de Dios, se manifiestan a través de nosotros. Y algo que aprendió este hombre de Dios, conforme a aquel quien servía, es que Dios era santo. Por lo tanto, los que son hijos de Dios deben de serlo en la máxima expresión posible. Pero también que ese Dios de santidad también es de perdón. Por lo tanto, la misión del pueblo de Israel no solo se vería empañada por ese pecado, porque vio Dios esa capacidad que tuvo el pueblo en aquel momento de arrepentimiento y de tristeza, porque Dios no iba a estar con ellos, estaba de luto. Pero no olvidemos algo más: no dudemos del propósito del Señor para nuestras vidas, a pesar del pasado y a pesar de las cosas que hayamos hecho. Vamos a ver la gloria de nuestro Señor en toda su extensión si verdaderamente lo queremos, lo conocemos y también si lo obedecemos. Si realmente hacemos nuestro aquello que el Señor nos ha prometido sin dudarlo. Porque ver la gloria de Dios está basado en la confianza y en el sentirse perdonados, si nos arrepentimos de nuestro pecado y de nuestro pasado. No solo es importante para ver la gloria de Dios el ver que tenemos un propósito y cómo ese propósito se va a hacer realidad en nuestras vidas, sino, número 3, Dios nos responde. Dios siempre nos responde. Algo principal en cuanto a esa necesidad que tenemos de ver la mano de Dios en nuestra vida, a pesar del mal que existe en nosotros, es que nuestro Señor nos responde si realmente lo buscamos. Fijémonos en Moisés, que tiene un diálogo con nuestro Señor. No es algo extraño, no era algo que fuera por un momento de necesidad. Este hombre de Dios tenía un diálogo permanente con el Señor. Dios no permanece lejos, no es indiferente a nuestras necesidades y a pesar de su grandeza, de su majestuosidad, es cercano a nuestras vidas. A pesar de que pecamos, a pesar de que no siempre es el mejor momento de nuestras vidas, a pesar de su santidad, siempre tiene una mano tendida a cada uno de nosotros. Cuando en este verso se nos habla de mi presencia irá contigo, lo podemos traducir con mi cara irá contigo. Y esa idea lo que nos lleva es la inmediatez de la presencia de Dios en nosotros. Cuando Dios le prometió a Moisés que un ángel de Dios iba a ir con ellos, lo que quería decir es que justamente esa presencia de Dios estaría con ellos, llevándolo hacia esa tierra prometida y protegiéndole de aquellos que estaban allí viviendo allí. Pensemos por un momento en esto. Los israelitas pudieron ver toda la protección, toda la contundencia, toda la majestad de Dios, todas las cosas que Dios era y es, las pudieron vivir de primera mano. La presencia de Dios acompañando a su pueblo tiene varias características. La primera de ellas es que Dios muestra su manera de ser a través de su presencia. Muestra su amor, su cuidado, su provisión. La presencia de Dios en su pueblo, en el pueblo de Israel, era sin duda alguna una de las características de este pueblo. No había ningún otro a su alrededor que pudiera destacarse porque la gloria de Dios iba con ellos.
La presencia de Dios también representa las promesas de nuestro Señor en acción. Dios había prometido que serían un pueblo que sería próspero, que sería cuidado, que Él los protegería. Y justamente esa presencia de Dios lo que demuestra es que Dios no solo da promesas, sino también que las hace realidad, justamente en su pueblo. Pensar, por ejemplo, en las plagas, cómo eso permitió que finalmente ese pueblo pudiera salir del yugo de Egipto. Pensar, por ejemplo, también en la nube y en el fuego, que la nube los guiaba de día y el fuego también los protegía de noche. Desde luego, y por último también, la presencia de Dios no nos deja indiferente a aquellos que somos hijos de Dios. La certeza de que nuestro Señor está a nuestro lado permite como cristianos que podamos crecer espiritualmente y nos da una esperanza de aquel que nos promete que nunca nos va a dejar. Moisés estaba buscando desesperadamente quién iba a ir al lado suyo para ese desafío que tenía de llevar a ese pueblo de Dios a través de ese desierto hacia la tierra prometida. Y lo cierto es que, visto desde el punto de vista humano, era imposible. Pero creo que en aquel momento se olvidó de justamente eso, que la presencia de Dios iba a estar con él. Pero algo que nos da esa promesa de que la presencia de nuestro Señor va a ir con nosotros, en esa voluntad que tenemos de ver la gloria de Dios en nuestras vidas, es que esa presencia es la promesa de que el Señor nos va a dar descanso. Y es evidente que existe un descanso, es porque hay trabajo, ¿no? Y ese trabajo es, en nuestra vida espiritual, esa es la tarea que tenemos nosotros de que sea evidente el Señor en nuestra vida y que tiene que ver también con un proceso. Fijaros una cosa, muchas veces se nos habla en las predicaciones que vamos a ser bendecidos, que vamos a sentirnos protegidos, que vamos a sentirnos alentados, que nos vamos a sentir seguros, pero todas esas cosas no salen así como si fuera con una varita mágica. Todas esas cosas son un proceso espiritual en nuestras vidas. Si Moisés quería ver la gloria del Señor que seguía en el pueblo, que le sostenía también en su misión, en su liderazgo, es un proceso que lleva tiempo. No salen las cosas de la noche a la mañana. Todos estamos pensando por un momento que para este hombre era fácil si hubiera visto, como él vio la zarza ardiendo, o si hubiera visto las plagas. Creo que para nosotros podemos pensar que no sería mucho esfuerzo para nosotros ver todo esto. Para cada uno de los que estamos aquí, y Moisés no es una excepción, por muchas cosas naturales, sobrenaturales que veamos, si en nuestro corazón no hemos tenido un proceso espiritual adecuado, de nada sirve. Moisés, según mi entender, tenía dudas, no confiaba de manera plena en el Señor, en aquel Señor que se había manifestado. En ocasiones no se comportó tal como Dios le decía, por eso pecó de manera grave. Pero sabéis una cosa, yo pienso que también nosotros vamos a tener esas dudas como las que tuvo Moisés. Pienso que es un gran hombre de Dios, al cual yo no le llego a la suela de los zapatos, pero era necesario tener ese proceso espiritual. Dios nos da descanso. ¿Qué significa este descanso para la vida de los israelitas y para nosotros? Este concepto del descanso nos lleva a la idea de que la presencia de Dios no solo nos permite que podamos dormir bien, que para los días que corren hoy en día no está mal, no solo es un efecto físico, sino también nos lleva al ámbito espiritual. La presencia de Dios nos permite tener seguridad en esos momentos difíciles de nuestra vida, porque sabemos que nuestro Señor va a estar a nuestro lado. También la presencia de Dios nos da confianza, puesto que nuestro Señor nos va a guiar a los lugares por los que tenemos que transitar, nos protege en los momentos de crisis. La presencia de Dios nos permite ser bendecidos cuando hacemos su voluntad. Tener la certeza de que Dios va a actuar en nuestra vida con mano poderosa nos lleva a tener calma en medio de la tormenta. Me viene a la memoria cuando, por ejemplo, Cristo estaba con los discípulos y realmente en esa barca, cuando había ese oleaje, todos ellos temían por su vida. Sin embargo, Cristo estaba tranquilo. Él confiaba en Dios y en la mano de Dios. Y vemos como su poder ahí pudo tranquilizar las aguas. Lo más importante
nos hace vivir esa presencia de Dios en paz. No es que no vayamos a tener una vida plácida, sin problemas, sino que nuestro espíritu, y a pesar de ser desafiados cada día con todos los peligros y todas las cosas que tenemos, con todo el estrés, nosotros vamos a tener la esperanza, la realidad de un Dios que actúa en nuestras vidas. En cuanto a nosotros, si realmente queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida, debemos de tener, como he dicho, un diálogo con Dios permanente. Ese diálogo que muchas veces es la parte débil de nuestra vida cristiana, pero también sabiendo que Dios no permanece impasible a nuestras demandas y a nuestras necesidades, y a pesar de que algunas veces sus respuestas no las entendemos, y que también muchas veces nos responde en manera y en forma que Dios ha decidido. También algo que me parece interesante saber es que Dios va a estar conmigo en los momentos, en todos los momentos de mi vida, con toda su gloria, con todo lo que envuelve al reino de Dios, con esa gloria que yo no sería capaz de describir. Si quieres ver la gloria de Dios en tu vida, no te preocupes. Él nos la ha prometido. Si queremos ver a Dios actuar, se va a cumplir porque es una realidad en nuestras vidas. Mantengamos un diálogo con Dios. Debemos de intentar ser lo más fieles posibles al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Buscar servirle de la mejor manera posible. Dios no nos va a dejar en ningún momento. Y finalmente, esta realidad en nuestras vidas nos lleva a un equilibrio, a darnos seguridad, calma y vivir en paz. Siempre pienso qué hubiera sido de mí si no hubiera conocido a Dios en mi vida. Siempre pienso qué es lo que hubiera pasado si en todos los retos que han aparecido en mi vida Dios no hubiera estado conmigo y su presencia no me hubiera dado esa paz y esa esperanza que tengo. No solo es importante conocer que tenemos un propósito para nuestra vida, no solo es importante saberlo cómo y saber que Dios lo va a hacer, sino también saber que decidirnos a no caminar hacia ese propósito sin Dios. Algo que tenía interiorizado Moisés es que todo lo que tenía que hacer sería si realmente el Señor iba con ello, y eso lo leemos en la palabra de Dios. ¿Sabéis una cosa? Moisés no era una persona que no tenía estudios. Era una persona que para aquella época tenía mucha preparación, pero también no olvidemos que tenía a su madre y a su hermana, las cuales también le enseñaron también en la fe. Y poniendo esas dos cosas en la balanza, Moisés decidió por la fe y por Dios. Cuando tenemos la necesidad de ver a nuestro Señor en nuestra vida, cuando sabemos que tenemos un propósito a cumplir, cuando tenemos una relación con nuestro Señor y éste nos muestra su camino, no debemos de salir ni por un instante de ese camino que Dios nos ha trazado. Cuando Moisés quiso librar a su pueblo a su manera, cometió asesinato. Cuando el pueblo de Dios quiso caminar a su manera, cometieron idolatría. Y estas son las consecuencias de caminar sin nuestro Señor, cuando tenemos este camino por delante. A la conclusión que llegó Moisés es que no daría un paso sin la presencia de Dios, sin la acción del Señor hasta llegar a esa tierra prometida. Vivir en la presencia del Señor, que su mano actúe en nuestras vidas, no solo es un beneficio para nosotros, sino también es un testimonio para aquellos que están a nuestro alrededor. Pensar una cosa en el pueblo de Israel. Israel no era un pueblo guerrero, un gran pueblo guerrero. No tenía una gran cultura, no tenía avances en ingeniería, no era el que tenía en cuanto a lo social lo más avanzado, ni en cuanto a sus leyes. En resumidas cuentas, no era un gran pueblo, pero si algo podemos decir es que Dios los eligió y ese era el pueblo de Dios, y la presencia suya cambió radicalmente a aquel pueblo que vivió bajo los valores del reino de Dios, de cómo el Señor ha bendecido a su pueblo, incluso hasta hoy en día lo podemos ver. No es casualidad que Jesús naciera en Israel. Este pueblo que hasta el día de hoy es fructífero y que es una democracia en los pueblos que le rodean, que no la tienen. La presencia de Dios en nuestras vidas y en el pueblo de Israel debe ser algo que caracterice nuestras vidas y sería necesario que le diéramos la importancia que se merecen. ¿Sabéis una cosa? El pueblo de Israel, como bien sabéis, vagó por el desierto y solo
Josué llegó a entrar en él, varios más, porque no le dieron la importancia que tenía tampoco al pecado. El atrevimiento en esta oración que leemos de Moisés, el cual luchó por su pueblo para que no fuese exterminado por el Señor por su pecado, la asimilación de los valores del Señor, la identificación de este estilo de vida hicieron que el Señor mirara con agrado a Moisés. Y en cuanto a nosotros debemos de tener claro que esta vida, que nuestro propósito que nuestro Señor establece no puede hacerse sin Él. La razón es muy simple, nos va a ir mal. Debemos identificarnos con nuestro Dios y con los valores que Él establece. Pero recordar también una cosa. Muchas personas que están a nuestro alrededor, la única manera o forma de saber quién es Dios y quién es Jesús es a través de nosotros, a través de su presencia. Así que no olvidemos lo importante que es para nosotros, es esa presencia de Dios en nuestras vidas. Y me gustaría concluir en esta mañana para que tuviéramos claro varias cosas. Si queremos ver realmente la acción de Dios en nuestras vidas, lo primero que tenemos que tener claro es que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. No importa lo que hayas hecho, no importa realmente ese tiempo que estuviste separado de Dios. Porque Dios, si nosotros le pedimos perdón, Él nos restaura. Si realmente queremos ver la presencia de Dios en nuestras vidas, ese propósito, realmente debemos de apartar el pecado de nosotros. Pero es necesario también saber cómo se va a hacer realidad eso en nuestras vidas. Debemos de acercarnos a Dios, debemos de conocer a Dios para saber qué es lo que quiere Él de nosotros. A través de la oración, a través de la Biblia, a través de vivir eso. También es necesario saber que Dios nos responde. Dios no es un Padre que permanece lejos. Dios no es alguien que nos promete algo y nos deja allí. Dios es aquel que está con nosotros de manera inmediata, porque Él camina con nosotros. Y realmente es una característica que a mí me ayuda a darme cuenta de lo grande que es Dios. Cuando Él actúa en mi vida, el saber que Él va a estar allí. Y debemos de confiar en que Dios va a hacerlo en la manera y en la forma que Él nos ha prometido. Y otra cosa importante que creo que debemos de tener clara es que no caminemos sin Dios. No caminemos hacia un propósito en nuestras vidas en el cual Dios no está. Porque simple y llanamente vamos a ir al fracaso. Cuando estuve viendo el reportaje de Gloria Gaynor me di cuenta de la devastación que puede ser el pecado y el estar apartado de la presencia de Dios. Lo cierto es que también a través de mi trabajo me di cuenta también del pecado, de lo privilegiados que somos nosotros y de esa oferta que Dios hace a través de Jesús, de su perdón. Debemos de desear y querer ver la mano de Dios en nuestras vidas. Así que os invito en esta semana, si realmente queréis ver la gloria de Dios en vuestra vida, o si os habéis separado de saber eso, de que Dios tiene un propósito para vosotros, de que realmente lo debéis de conocer y de que Dios responde. Me gustaría despedirnos y acabar ya con una oración. Señor y Padre, te damos gracias en esta mañana, Padre, porque tú nos tiendes la mano, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón, en nuestras crisis, Señor. Tú estás allí con nosotros, Señor. Gracias porque a pesar de todo, tú nos amas, tú nos perdonas, Señor. Y necesitamos de nosotros, Señor, esa entrega, Señor, esa confesarte delante de ti, Señor, que somos pecadores y que solo tú nos puedes guiar a tus promesas, Señor, y a tener una vida plena, Señor. Ayúdanos a tener y agradecer esa confianza que está a nuestro alrededor, Señor. Gracias por tu amor, por tu mano preciosa en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a aprender también que sin ti no somos nadie, Señor. Que todo es fracaso, Señor, y superficialidad cuando nos alejamos de ti, Señor. Protégenos y ayúdanos, Señor, a servirte y a honrarte en nuestras vidas, Señor, porque tú eres Dios y porque tú nos amas y tú eres el Señor y Todopoderoso, Señor.
Alabado sigas y bendito en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios os bendiga y que tengáis una buena semana.